de Dios continúe sobre cada una de sus vidas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 16. Libro de Éxodo capítulo 16. Aleluya. Gloria al Señor. 16:1. Amén. Éxodo 16:1. Aleluya. Gracias, hermana Andrea. Dios te bendiga. Amén. Éxodo 16:1. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Señor, digno eres de gloria y de majestad. En esta noche yo te presento mi vida delante de tu presencia. Yo voy a predicar tu santa palabra, Señor, y como siempre te lo digo, es un honor demasiado grande que tú me hayas escogido para predicarla, Señor. Gracias porque entre muchas te plació escogerme para predicarla hoy. Yo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, hoy desato tu gloria, tu presencia y la unción de tu Espíritu Santo en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que te agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cubro mi vida, cubro mi hogar y cada hermano que está ahí. Yo reprendo todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, en contra de tu palabra, y proclamo la libertad y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Yo reprendo todo espíritu inmundo, todo ataque de las tinieblas, y desato gloria, presencia y libertad en esta noche, Señor, en este día, en esta noche, sobre cada vida, Señor. Que cada palabra que salga por mi boca sea guiada y sazonada por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Vamos a hablar en esta noche en el tema: no vuelvas a Egipto ni lo traigas de vuelta. No vuelvas a Egipto ni lo traigas de vuelta. Yo creo que los hermanos de la iglesia, o al menos algunos que han escuchado este mensaje. Lo prediqué el año pasado, exactamente el 26-25 de mayo del año pasado, o sea, hace ya más de un año. Pero vamos en esta noche a hablarlo una vez más para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Santo. Yo creo que todos conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel llegó hasta Egipto cuando José fue gobernador de Egipto, y empezó a crecer de manera rápida, y eran hombres fuertes y mujeres fuertes. Y dice la palabra que de repente el pueblo creció, pero se levantó un faraón que no conocía ni a José ni a su familia. Y dice la palabra que ellos crecieron y empezaron, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Empezaron a mandar a asesinar los niños, y que los niños varones no nacieran. Entonces el pueblo de Israel, o el faraón, quería que el pueblo de Israel fuera reducido, pero nuestro Señor ya había dado una palabra, y en la palabra que Él tiene para nosotros, no importa si pasan 400 años, no importa si pasan 20 años, no importa si pasan 10 años, 10 meses, Él va a cumplir la palabra que Él dice sobre nuestras vidas. Y Dios había dicho que iba a sacar al pueblo de Israel, y efectivamente llega el momento donde nace Moisés, se cumple la palabra y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Y todos conocemos esa historia. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo grande,
y que Dios los sacó con grandes proezas, ¿cierto? El pueblo de Israel fue sacado con, todos sabemos, las plagas que Dios hizo traer sobre el pueblo de los egipcios a fin de que el pueblo de Israel pudiera ser libre. Y efectivamente llega el pueblo de Israel hasta el desierto. Pero aquí donde leímos, dice la palabra en el versículo, aleluya, en el versículo 1, que partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Cierto, ya había pasado un tiempo, ya había salido el pueblo de Israel, ya había salido de Egipto, ya estaba en el desierto, habían llegado a una tierra, y como a cualquiera de nosotros le dio hambre en el momento que estaban allá. Y dice la palabra que empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón y le decían, mira, ojalá nos hubiéramos muerto mejor allá, ojalá Jehová nos hubiera matado en Egipto, pero que no hubiéramos salido aquí porque aquí no tenemos nada para comer, allá al menos teníamos carne para comer, allá al menos teníamos con qué alimentarnos, pero aquí no tenemos nada. Y les empieza a pelear contra Moisés y Aarón y les dice, mire, allá al menos teníamos, pero nos sacaron para matarnos, o sea, nos sacaron para dejarnos morir de hambre. Pero el Señor había sacado al pueblo de Israel no para dejarlo morir de hambre. Si había sacado al pueblo de Israel y lo había sacado con mano poderosa, Él era el mismo que iba a sostener al pueblo de Israel en el desierto. Pero el pueblo de Israel de repente empieza a pensar y a hacer memoria de lo que antes tenía en Egipto. Y si nosotros nos ponemos a pensar y lo traemos al tiempo de ahora, ¿cierto? Nosotros o el ser humano quizás no está esclavo literalmente. El ser humano no está encadenado, el ser humano no es esclavo de nadie físicamente hablando, pero el ser humano está tan esclavizado al pecado. Pero cuando nosotros vemos, y parece irónico, y yo siempre que leo esta parte de la palabra, me parece increíble que el pueblo de Israel le diga, mira, allá nosotros teníamos cómo sentarnos a comer, teníamos ollas de carnes para comer, y como si fuera poco, llega un momento donde ellos quieren dar a entender que lo hacían como si fuera de balde, cuando ellos estaban siendo esclavos, cuando cada vez eran peor, cuando cada vez les ponían más trabajo, cuando sus niños estaban siendo asesinados, pero aún así preferían estar esclavos en la tierra de Egipto simplemente por una olla de carne. Y si lo traemos ahora al 2020 a la iglesia del Señor, tristemente hay muchos que prefieren tener lujos, que prefieren tener fama, que prefieren tener riquezas, pero seguir esclavos al pecado a venir una vida que quizás no tenga muchos lujos, que quizás no tenga muchos bienes materiales, pero tener la libertad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el pueblo egipcio llega un momento donde empieza a recordar lo que tenía y empieza a recordar que allá tenían carne, pero el Señor no les iba a dejar morir. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En nuestro Dios es nuestro proveedor y nuestro Dios es nuestro sustento. Y es increíble que el pueblo de Israel había pasado por todo lo que pasó, porque es que, mi hermano, usted me ha escuchado decir muchas veces, y yo siempre lo voy a decir, para mí es maravilloso solo imaginarlo. Imagínese lo que fue vivirlo, que de repente yo vaya cruzando una tierra y de repente me encuentre con el mar, con su majestad, con su anchura, y nos tenga como pasar, y de repente yo vea que el mar se empieza a dividir y yo pueda pasar el mar en seco y pueda pasarlo por todo el centro a entrar a la tierra, o más bien a pasar al otro lado donde yo voy a entrar. Eso sería algo demasiado glorioso, demasiado grande. Con eso sería suficiente para que nosotros alabáramos, glorificáramos y exaltáramos el nombre de nuestro Señor. Sin embargo, el pueblo de Israel no le fue suficiente y sigue peleando y enojándose con Dios, y sigue peleando con Dios, y sigue discutiendo con Dios por lo que está pasando. Entonces, el pueblo de Israel
le dice, mira, es que allá teníamos comida, pero estaban esclavos. Y usted y yo debemos entender que aunque usted y yo no somos el pueblo de Israel, y usted y yo no estábamos bajo el látigo de la esclavitud y el gobierno de un faraón, usted y yo antes estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, estábamos esclavos. Dice la palabra que esclavos éramos del pecado y que Jesucristo vino a hacernos libre, y dice, y aquel a que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Sin embargo, el pueblo de Israel seguía pensando en todo lo que antes tenía. Entonces el pueblo de Israel, y ustedes nos han escuchado decir y han escuchado al pastor decir, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero tristemente Egipto no salió del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto, pero el pueblo de Israel seguía trayendo todas aquellas cosas que había vivido un día en Egipto. Y vamos a ir al capítulo 32, versículo 1, Éxodo 32, 1. Es un relato muy conocido, el becerro de oro. Dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había visto a un Dios que había enviado 10 plagas para que los hiciera libres, que como si fuera poco después abre el mar para que ellos pasen, y ven que además de eso, de repente ellos están un día quejándose porque no tienen para comer, y Dios día tras día les daba pan del cielo para que se alimentaran. Y aún así el pueblo de Israel es tan ignorante que dice: mira, haznos dioses, porque es que Moisés se perdió, ya no tenemos quien nos guíe. Porque aunque es verdad que humanamente Moisés había sido quien había libertado al pueblo de Israel, el que los liberó de mano del faraón fue nuestro Dios mismo. Pero el pueblo de Israel estaba tan ensimismado en que necesitaba a alguien, en ver a alguien, en tener la imagen de algo que lo guiara, que le dijo a Aarón: mira, Aarón, yo necesito que tú me hagas un Dios. Y Aarón, ni corto ni perezoso, le dice: bueno, quítense todos los zarcillos, quítense las aretas, quítense todo eso que no es sino símbolo de esclavitud, y venga, yo les voy a hacer un becerro de oro para que ustedes lo adoren. Y dice el versículo 4: y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Jehová, Dios de los ejércitos, había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Jehová, Dios de los ejércitos, había hecho los grandes prodigios y señales que el pueblo necesitó para salir. Sin embargo, de repente, sacando los zarcillos, que no significaban más, como acaba de decir, esclavitud. Y cuando nosotros vemos por algo, un día cuando el Señor le dice a Jacob, o cuando Jacob le dice más bien al Señor que le va a servir, y el Señor le dice: bueno, quita todos los ídolos. Por eso también Jacob, dice la palabra, que se quitaron todos los zarcillos que tenían. Y cuando nosotros vemos, lo mismo exactamente hizo el pueblo de Israel para crear el becerro de fundición, para adorar, o sea, para hacer un ídolo. Se quitó exactamente todos los zarcillos que tenía. Por eso, si a usted le pregunta que por qué nosotros, las hijas de Dios, no usamos aretes, diga que es que usted y yo ni tenemos esclavitud, ni necesitamos un becerro de fundición. Usted y yo somos libres. Jesucristo nos hizo libres y no necesitamos nada que por ahí nos diga que nosotros de repente nos hace sentir mujeres. Eso, pues yo no sé qué tan baja autoestima tiene que tener una mujer que crea que para ser mujer tiene que tener colgando un perendenque aquí, pero bueno, allá problema de ellas. Así que usted y yo somos diferentes, usted y yo somos libres. Ni volvamos a Egipto, pero tampoco lo traigamos de vuelta. Y el problema fue que el pueblo de Israel no volvió a Egipto, es verdad. El problema fue que el pueblo de Israel de repente no dijo: no, mira, Aarón, nosotros aquí no tenemos nada que hacer, aquí no tenemos nada que decir, así que vamos a volver a Egipto. No, entonces, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Listo, hagamos una cosa, traigamos a Egipto para acá.
allá teníamos a quien adorar, allá habían dioses paganos, entonces haznos un Dios porque necesitamos a alguien que nos guíe. Y como si fuera poco, dicen, Padre, yo leo estas últimas palabras del versículo 4 y yo siento que a mí como que me arde algo así por dentro, porque ellos dicen, mira, esos son tus dioses que te sacaron de los pueblos de la tierra de Egipto. Nuestro Jehová Dios Todopoderoso los liberta con manos poderosas, y un becerro que hizo el mismo Aarón se atreven a decir que fue el que los sacó de la tierra de Egipto, cuando Dios había hecho todo por liberarlos, porque el pueblo de Israel no había sacado a Egipto aún de su corazón, porque Egipto seguía viviendo en el corazón de ellos. Y tristemente hoy la iglesia del Señor está exactamente igual al pueblo de Israel. Dicen que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de su corazón. Entonces la gente dice, no, es que yo antes no era cristiano, pero ahora soy cristiano, pero entonces yo quiero seguir haciendo todo lo que antes hacía, entonces quiero seguir recordando lo que yo antes hacía. Y así como el pueblo de Israel un día dijo, mira, es que antes nosotros teníamos carne para comer y ahora no tengo nada para comer. Asimismo, el pueblo de Dios hoy en día dice, no, pero es que mire, yo cuando estaba en el mundo tenía más cosas, yo cuando estaba en el mundo tenía mejor empleo, yo cuando estaba en el mundo quizás tenía más dinero, cuando estaba en el mundo no tenía tantos problemas, cuando estaba en el mundo no tenía tantas luchas. Pero mi hermano, nunca se olvide de eso. Es mejor estar en Dios, así estemos comiendo pan todos los días, que estar estrenando carne, pero en el mundo. Nosotros somos libres, Cristo nos hizo libres, y no podemos dejar que las cosas del mundo vengan a esclavizarnos otra vez. ¿De qué sirve tener una olla de carne cuando estamos siendo esclavos? ¿De qué sirve tener mucha comida cuando estamos siendo esclavos del mundo? Es preferible estar aquí con Cristo, así tengamos luchas, así tengamos pruebas, así venga escasez, así venga momentos de dificultad, así el enemigo se levante, pero usted y yo sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Entonces recordemos, no volvamos a Egipto, no volvamos al mundo, pero tampoco lo traigamos de vuelta. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, gloria al Señor. Segundo libro de Reyes, Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, amén, aleluya. Dice la palabra: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Amén, gloria al Señor. El pueblo de Israel, cierto, todos conocemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel era un pueblo que divagaba en muchos pensamientos, y tristemente el pueblo de Israel se dejaba llevar de cualquier viento, de cualquier doctrina, de cualquier cosa donde llegaban. Entonces, si usted ha escuchado ese dicho que dice: es que a toda parte donde fueres, haz lo que vieres, mentira del diablo. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene que hacer lo mismo que los otros hagan, más bien, a toda parte donde usted vaya, haga todo lo contrario. De repente, si la gente sigue adorando al mundo, pues usted sírvale a Dios. Si la gente habla de manera vulgar, pues usted hable como un hijo de Dios. Dice la palabra que llega el pueblo de Israel y le dice: mire, vamos a armar altares, vamos a hacer
dioses, vamos a hacer dioses ajenos. Y armaron dioses ajenos y armaron altares. Y de repente dice la palabra que hicieron cosas secretamente que Jehová les había dicho que no hicieran. Cuando nosotros nos ponemos a comparar, tristemente la iglesia del Señor hoy en día está exactamente igual. El Señor le dice, mire, deje de estar escuchando música secular, y es lo primero que hace. El Señor dice, mire, deje de estarse vistiendo así, y es lo primero que hace. Deje de estar trayendo el mundo a la iglesia, y es lo primero que están haciendo. Cuando el Señor lo que está exigiendo de nosotros es una vida en santidad. Cuando el Señor lo que está exigiendo de nosotros es que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Y sí, hemos hablado mucho del pueblo de Israel, pero vamos a hablar ahora de la iglesia del Señor. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la iglesia del Señor. Y tristemente se ha convertido la iglesia del Señor en todo en menos iglesia. La iglesia del Señor se convirtió en salón de recepciones, en salón de banquetes, en pistas de baile, en teatros, en todo menos en la iglesia del Señor. Entonces ahora en la supuesta iglesia del Señor cantan música mundana, en la iglesia del Señor hacen bailes, en la iglesia del Señor de repente hay un matrimonio y en el matrimonio se abren las champañas, se abren los vinos, y de repente nunca falta el que quizás se tome también su cervecita, porque es que una no es normal, porque es que todo me es lícito, pero dice la palabra, pero no todo me conviene, porque hay muchas cosas que usted y yo tenemos, no es que queremos, es que tenemos que dejar. Amén, pastor, así es cuestión de cultura. Hay muchos que dicen eso. Ahora hay otra mentira que dice, no, lo que pasa es que esa es la cultura de ellos. No, es que hay algo que usted y yo tenemos que entender. La palabra de Dios y el evangelio de Cristo trascienden culturas, trascienden idiomas, trascienden países, trascienden fronteras. A mí no me importa si en Escocia de repente los hombres usan falda. Los hombres de Dios, que son hombres de Dios, usan su pantalón bien ajustado y su camisa bien puesta. A mí no me interesa si de repente, ay, no, es que esa es la sociedad que nosotros andamos. No, es que la sociedad no importa. Usted y yo no nos regimos por lo que diga la sociedad. Usted y yo no nos regimos por lo que diga el manual. Usted y yo nos regimos por estos 66 libros que dejó escritos nuestro Señor. Así que trasciende toda cultura. Y ese fue precisamente el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo entender lo que el Señor les había dicho. Ustedes son un pueblo apartado para mí. Yo los escogí para mí. Usted y yo fuimos escogidos para el Señor, para que vivamos de manera diferente. La casa del Señor es la casa del Señor. Dice la palabra que el Señor dijo un día, casa de oración será llamada para todas las naciones. No dice lugar de banquetes, no dice lugar de bazares, no dice pista de baile, no dice entretenimiento para jóvenes, no dice entretenimiento para que hagan mimos, para que hagan teatros, para que hagan escenografías, para que hagan conciertos. Casa de Dios para todas las naciones. Y la casa de Dios tristemente se ha convertido en todo, en menos en la casa de Dios. Entonces ahora usted llega a la casa de Dios y, como hemos dicho, ahora no desciende el Espíritu de Dios, sino que sumen los humos, las luces, y usted entra ahora a los templos y parecen todo menos templos, parecen discotecas, y hay luces amarillas, luces verdes, luces rojas, luces azules, luces de todos los colores, y sube humo a tal punto que a veces ni siquiera puede verse quizás el altar, porque hay tanto humo que la presencia de Dios no se puede derramar, porque cuando Cristo llena todo, no hay lugar para nada más, porque Cristo es suficiente. Porque por eso es que yo nunca le he creído esa mentira al diablo cuando me dicen, no, es que para atraer a los jóvenes hay que ponerle X o Y música. Mentira del diablo. Yo tengo 24 años, en menos de un mes 25, tengo 24 años, mi hermanita tiene 20, hay hermanos en la iglesia de 19, 20, 25 años, y en la iglesia nunca le hemos dicho, venga que le voy a poner trap, venga que le voy a poner rap, venga que le voy a poner reggaetón, venga que le voy a hacer dinámicas, venga que le voy a hacer jueguitos, venga que hoy nos vamos a disfrazar, venga que hoy vamos a hacer fiestas. No. Es que lo único que sostiene, y no solo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, es la presencia de Dios. Lo que la presencia de Dios no logra, no lo logra nadie más. Porque es que usted puede traer a un joven con una música y puede que el joven se quede porque la canción está muy bonita. Pero si de repente el que está allá afuera y el del mundo canta una canción más bonita, entonces el joven va a ir a escuchar eso más bonito. Y qué pena es que aquí no estamos en ninguna competencia de cuál canta más bonito que otro. Aquí vinimos a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Y yo recuerdo que una vez, y yo creo que yo he contado en la iglesia, estábamos en la casa, cuando todavía estábamos empezando en la casa, y de repente fue alguien, y dice la palabra
que dice, así es, porque estamos hablando de Romanos, donde dice, aleluya, se me olvidó Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el diablo es tan cochino, que la palabra es tan clara, y la gente quiere cambiar todo, y él decía, no, es que dice que nos tenemos que renovar nuestro entendimiento, y eso no es lo que el Señor estaba diciendo. Entonces él decía, no, entonces a los jóvenes hay que ponerle la música que a ellos les gusta, a los jóvenes hay que ponerle lo que a ellos les gusta, a los jóvenes hay que hacerle lo que a ellos les divierta. Es que nosotros aquí no estamos para divertir a nadie ni para entretener a nadie. Si usted se quiere entretener, siga en el mundo, pero aquí vinimos a salvarnos. Y dice la palabra que el Señor mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermano Harold, así es verdad. Se les pega a los jóvenes una brincadera que parecen perros envenenados. Y lo peor de eso es que muchos creen que eso es la presencia de Dios. Muchos dicen, wow, ¿cuál es la presencia de Dios? ¿Cuál presencia de Dios? Hay muchos que brincan, hay muchos que hay una cosa horrible, y es que a veces dicen un grito de júbilo y eso empiezan ¿cómo se dice? Los silbidos, los chiflidos, y parecen locos gritando. No, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios. Entonces ya basta, porque es que decimos, no, yo salí del mundo, pero entonces me traigo al mundo conmigo. Entonces, es que mire, es que cuando yo estaba allá yo me vestía así. No importa, hermanito, porque es que a lo que Dios mira es su corazón. Y santo Dios, esta tarde nos mostraba la hermana Andrea un video que subieron, que era como de así debe vestirse la familia pastoral, y estaba una familia pastoral como debe vestirse. El pastor bien vestido, la esposa del pastor bien vestido, y las hijas del pastor bien vestidas, cubiertas, y de repente cambian como la imagen y ponen Primera de Samuel capítulo 16, el mismo versículo de todos, lo que Jehová mira es el corazón, y sale el pastor con pantalones rotos, salen las hijas del pastor también con los pantalones rotos, vestidas, Dios mío, Padre, que si usted lo mira parece todo menos una cristiana, porque es que ahora ese versículo lo han cogido para hacer todo lo que ellos quieran, porque supuestamente lo que Dios mira es el corazón. Y como nos enseñaba la pastora, es verdad, lo que Dios mira es el corazón. Es su corazón el que realmente ha salido del mundo, no ha salido del mundo. Puede que puede que su cuerpo esté en la iglesia, pero puede que su corazón siga en el mundo. Puede que su cuerpo esté ahí sentado escuchando la palabra, pero puede que su corazón siga allá en el mundo. ¿Qué hace un cristiano escuchando aún música secular? ¿Qué hace un cristiano aún hablando como hablaba antes? ¿Qué hace un cristiano aún viviendo como vivía antes? Y vamos a ir a un versículo muy conocido, Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, gloria al Señor. Santiago 4:4, aleluya. Amén. Santiago 4:4. Dice la palabra, dijo nuestro hermano Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho de este versículo, y es que el hermano Santiago no dice cualquiera pues que sea amigo del mundo, sino que dice que quiera ser amigo del mundo. Cuando usted va es muy diferente, ¿cierto? Puede que usted de repente, no es lo mismo querer a hacer. Entonces a usted no lo meten preso por querer matar a alguien, pero si usted mata a alguien, a usted sí lo meten preso. Sin embargo, el hermano Santiago dice, cualquiera pues que quiera, no que sea, que quiera ser. O sea, simplemente el deseo de querer ser amigo del mundo me constituye enemigo de Dios, y los enemigos de Dios no van para el cielo. Así que usted y yo debemos entender que si usted y yo salimos del mundo, el mundo y usted y yo ya no somos amigos. El mundo y usted y yo no tiene por qué tener ninguna relación con nosotros. El mundo se quedó allá y yo me quedé aquí. Como dice esa alabanza, el mundo atrás, Cristo adelante. El mundo atrás, Cristo adelante. Yo sigo siendo de Dios. No importa lo que el mundo diga, yo sigo siendo de Dios. Y en esta tarde yo pensaba algo. Y es que
Muchas veces, ¿cierto? Y lo que siempre decimos, nosotros siempre vamos a predicar la santidad interna y la santidad externa. Y muchas veces llegan y dicen, no, lo que pasa es que sí, las mujeres, pero no solo son las mujeres. Y yo pensaba esta tarde, hay hombres a los que sus camiseticas, Dios mío, yo digo, Padre, ¿cómo están respirando? ¿Cómo no se les corta la circulación? Hermano, déjele telita a la camisa porque se va a ahogar. ¿Y qué es eso de que los hombres con esos pantalones bien pegados, que yo creo que se tienen que echar aceite para poderse subir esos pantalones, o de repente que tienen que estar con esos motiladitos todo raro? No, un siervo de Dios se motila como un siervo de Dios. Y lo peor es que hay mucha gente que dice, no, pero es que ¿dónde dice la Biblia esas cosas? Hermanos, hay cosas que simplemente la Biblia no tiene que decir, pero que el Espíritu Santo sí nos enseña y nos redarguye. A usted la Biblia en ningún momento le dice, no fumarás marihuana, pero eso es obvio, nosotros los cristianos no tenemos por qué fumar marihuana. Hay cosas de lógica. Un hombre de Dios se motila como un hombre de Dios. Esos motiladitos raritos que no, que me voy a sacar por aquí, que por aquí me voy a dejar prácticamente el acero y por aquí me paso la 2 y que esos pelitos por aquí volando y que parecen emos, que parecen de todo menos hombres de Dios. Los hombres de Dios se motilan, se visten, hablan, caminan aún como hombres de Dios, y las mujeres de Dios tal y como mujeres de Dios. Amén, hermana Lina, así es. La gente dice que nosotros somos radicales, pero más radical es nuestro Dios. Amén, así es. La gente dice, no, es que como son de legalistas, pero es que para ir al cielo nosotros tenemos que vivir una vida de legalidad. Si usted es ilegal, usted no va para ninguna parte. Si usted es ilegal, usted ni siquiera lo dejan entrar a un país. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Gloria al Señor. Y dice la palabra que dijo Santiago, oh almas adúlteras. Usted sabe que es un adúltero, ¿cierto? Ayer el pastor, el hermano Ángel, nos explicaba muy bien. El hermano Ángel nos decía, mire, una cosa es la fornicación, otra cosa es el adulterio. En el adulterio es cuando usted está casado con alguien, o cuando una persona está casada con alguien y mantiene relaciones con una persona que no es su esposa, que no es su esposo, por fuera del matrimonio. Y dice la palabra que el escritor o Santiago dice, oh almas adúlteras, y ningún adúltero va para el reino de los cielos. O usted y yo somos o no somos, o somos del mundo o somos de Cristo, o somos del diablo o somos de Dios, o somos de Egipto o estamos en Israel, o vamos a seguir en el mundo o vamos a estar en la iglesia. Pero basta ya de estar trayendo el mundo a la iglesia, porque es que ahora ya no les bastó con simplemente traer a la gente, sino que también se quieren traer el mundo para sostener a la gente en la iglesia. ¿Y de qué nos sirve a nosotros llenar la iglesia de gente que esté amando al mundo si el día que Cristo venga y la trompeta suene se van a quedar en la tierra, se van a quedar en la iglesia? Nosotros tenemos que estar preparándonos para que el día que esa trompeta suene, usted y yo seamos levantados, para que ese Espíritu Santo de Dios nos ayude a escuchar esa trompeta y seamos levantados para estar para siempre con nuestro Señor. Pero ya basta de estar trayendo al mundo a la iglesia, ya basta. Tenemos que entender que la iglesia de Dios es eso, es la iglesia de Dios. Ya basta de que la gente se quiera hablar de la misma manera que hablaba antes, de tener las mismas conversaciones que usted tenía antes. Y yo les he dicho muchas veces, ¿cómo es posible que sus compañeros de trabajo estén hablando de temas vulgares, de groserías, echando chistes verdes, y se los puedan decir delante de usted como si usted también pudiera participar de ellos, cuando usted lo más correcto que puede hacer es levantarse? O que ellos mismos aún dicen, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, el pastor ha contado que le ha pasado, uno llega y se quedan callados, o de repente dicen la palabra. Yo tengo una compañera que es muy, no, ella no es vulgar, pero sí de repente se le sale la grosería, y usted sabe que hay gente que dice la grande como si de eso dependiera la vida. Y en estos días estaba mandando un audio y ella conmigo es muy respetuosa, pero estaba tan enojada que se le salió, y en el mismo audio me dijo, Jenny, perdóname por haberla dicho, porque es que usted y yo tenemos que hacer, no es si queremos, es que tenemos que hacer que la gente nos vea de manera diferente, que cuando la gente nos vea diga,
diga, no, yo no puedo hablar como hablo con otros con ella. No, yo no puedo hacer lo mismo que hago con otros como hago con ella. No, yo aquí con ella no puedo tener estos mismos temas de conversación. Usted y yo fuimos llamados para ser diferentes. Usted y yo fuimos llamados para marcar la diferencia, no para que la gente vea lo mismo. El pueblo de Israel tenía que mostrar la diferencia porque era el pueblo escogido de Dios, y usted y yo fuimos injertados a ese pueblo. Ahora usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que mostrar que usted y yo somos diferentes. No es posible que aún hayan hombres dedicándole a las mujeres música de Ricardo Montanero, de Ricardo Arjona o de yo no sé qué otro cantante, porque es que, ay, no, es que hay que dedicarle una canción a mi esposa. Ay, porque es que, pues hermano, si tiene tantas ganas de dedicarle una canción a su esposa y no tiene que dedicarle, pida a Dios que le ayude, es mira a ver los cantares, escriba un poema y mira a ver cómo le pone música y dedíquesela. Pero no va a perder su vida por la simple necesidad de dedicar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Basta ya de estar viviendo tanta vida de mediocridad, cuando Dios nos llamó a ser un pueblo diferente, cuando Dios nos llamó a que fuéramos diferentes. Por eso es que en la iglesia, ¿qué se les da a los jóvenes? Palabra. ¿Qué se les da a los jóvenes? Más palabra. Y si por si acaso le faltó algo, pues palabra. Y es hermoso porque es que nosotros hemos llegado a la iglesia y usted va a las oraciones para los jóvenes y en los ayunos, y usted ve que se quedan los jóvenes, y usted ve que los jóvenes están necesitados de Dios y que están arrodillados buscando la presencia de Dios y que necesitan la presencia de Dios, porque es que lo único que usted y yo necesitamos para sostenernos en la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. No hay una mentira más grande que haya metido el diablo, que sea que para tener a la gente en la iglesia hay que entretener. La mentira del diablo, el mundo que entretenga, los payasos que entretengan, los teatros que entretengan, los cines que entretengan, los conciertos que entretengan, las discotecas. Pero usted y yo somos llamados para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Así, no, yo sé que los jóvenes que están ahí no piensan eso. Pero si hay alguien por ahí que cree que en la iglesia le vamos a entretener, ahí sí se equivocó de templo, porque aquí no va a ser. Ustedes saben, yo sé que todos los que están ahí saben y nos conocen, que nosotros no vamos por ahí entreteniendo a nadie, que aquí se le da palabra, oración y ayuno, palabra, oración y ayuno y vigilia, porque es que hay que buscar la presencia de Dios, porque es que ya basta ya de estar viviendo así como vivíamos en el mundo. Nosotros no somos del mundo, antes éramos del mundo, y dice la palabra que por eso el mundo nos aborrece, dijo un día el Señor Jesucristo. Ustedes no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, y como yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cuando usted y yo no estamos siendo aborrecidos por el mundo, es porque usted y yo nos estamos confabulando del mundo, y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y para terminar, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Aleluya. 2 de Corintios Santo, capítulo 6 versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Aleluya. vive Cristo. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Ahora que recuerdo que lo iba a leer, pero de esas cosas que claro, uno hablando se le olvida, se me pasó un comentario que hizo nuestra hermana Andrea del versículo que dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora tristemente la iglesia no está impactando el mundo. Ahora la iglesia no está impactando a los jóvenes. Ahora la iglesia no está yendo a la juventud a decirle: mira, joven, tú que estás tomando cerveza, tú que te estás drogando, tú que
aleluya, tu adicción aún puede ser la música, aunque usted no lo crea. Hay gente que nos ha dicho, no, es que yo sí le quiero servir al Señor, pero es que gracias, la atadura es la música. Y hay mucha gente que dice, no, mire, es que yo no puedo dejar la música, es que yo la música no la puedo dejar, es que de repente, Señor, hay tantas cosas, yo puedo dejar todo, pero la música no. Y tristemente la gente, y a mí me causa eso dolor, porque en vez de decirle a un joven que diga, no, es que yo no puedo dejar de escuchar rap, es que yo no puedo dejar de cantar reggaetón, porque en vez de decir, vamos a meternos en ayuno y en oración para que Dios rompa esa atadura? ¿Cómo es posible que un pastor, que un líder de jóvenes le diga, tranquilo, si a usted le gusta el rap, yo aquí le tengo el rap cristiano, tranquilo, que a usted le gusta el trap, yo tengo el trap cristiano? No es que aquí como vamos en estos días, así como está la costeñita, van a poner la cristianita y van a santificar la cerveza, porque es que queremos tanto, o queremos, no, Dios reprenda al diablo, nosotros no queremos eso. Quiere tanto la gente cristianizar o santificar las cosas del mundo, que aún creen que poniéndole el nombre de cristiano entonces ya todo es santo. Entonces ahora hay reggaetón cristiano, ahora hay rap cristiano, hay trap cristiano, hay cerveza cero, como no, moñito, dice la palabra, dice la publicidad, porque en esos días la estábamos viendo, que tiene como el 0 punto yo no sé qué. Claro, ellos dicen el 0 tanto, yo le puedo poner el 0,9% y ya ahí tengo el 1%. Y si dicen que es perjudicial para las mujeres embarazadas, entonces usted realmente cree que eso no tiene nada de alcohol. Y hay gente, hay cristianos que, ay, no, sí, ya la cerveza cero, vamos a tomarnos una cervecita, vamos a tomarnos un vinito, vamos a tomarnos la champaña. En mi familia, mis compañeras de la UCI se ríen mucho porque ellas dicen que aquí nosotros celebramos de todo, que en mi casa celebran hasta la salida del sol. Y es verdad, en mi familia nosotros sí celebramos porque es bueno saber que estamos cumpliendo un año más, porque es bueno saber que estamos logrando, por ejemplo, una graduación, pero en mi casa hemos tenido 15, hemos tenido, pues matrimonios no, pero en la familia matrimonios hemos tenido grados, y nunca usted nos va a ver a nosotros brindar, ni, ay, no, es que con un vinito o con una, a veces dicen, no, eso casi no tiene licor, eso es así, no, para eso está el zumito de uva y bien rico que es, ya hace falta la Santa Cena también, amén, aleluya, pero usted y yo fuimos llamados para ser diferentes. Y el apóstol Pablo, wow, cuán hombre de Dios era el apóstol Pablo, y por eso es que usted va a esas iglesias, y esas iglesias lo máximo que le pueden predicar del apóstol Pablo es 1 Corintios 13, porque eso sí les gusta, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, y los frutos del Espíritu, eso es lo que más le predican. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, aleluya, amén. Pero que vamos a leer 2 Corintios 6, no, sí, eso no existe. El apóstol Pablo da muy duro, es que 2 de Timoteo capítulo 4 es muy duro, no, ¿cómo le vamos a hablar de eso a los jóvenes? Hable de eso a los jóvenes, que los jóvenes necesitan ser libres. Y el apóstol Pablo le dice, mire, no se unan yugo desigual con los incrédulos. No hay absolutamente nada, dice el apóstol Pablo, que tenga en comunión la luz con las tinieblas, el incrédulo con el creyente. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O el templo de Dios y los ídolos. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo recuerda donde el Señor le dice, mira, salid en medio de ellos, no toquen lo inmundo, y yo les recibiré a vosotros por hijo y les seré a ustedes por padre. El problema es que ahora hay muchos allá afuera que están diciendo que son hijos de Dios, y perdón la palabra, pero no son más que bastardos que no tienen padre, porque Jesucristo y el Padre Celestial no tienen a cualquier hijo por ahí. Dice, el Señor les dijo, mire, cuando usted salga del medio de ellos, cuando usted no toque lo inmundo, entonces ahí yo lo voy a recibir. Cuando usted diga, no, yo no soy como él, entonces ahí yo le voy a recibir. Y ese cuentico de es que todos somos hijos de Dios, no, todos no somos hijos de Dios. Dios viene a buscar hombres y mujeres que estén viviendo una vida en santidad, hombres y mujeres que hayan salido del mundo, pero que el mundo haya salido de ellos, hombres y mujeres que digan, mira, Señor, yo antes era eso, pero yo ahora no soy esto, yo antes hablaba así, pero ahora yo no hablo así, yo antes vestía así, pero ahora yo no visto así, yo antes escuchaba esto, pero ahora yo no escucho esto, yo antes tenía estas conversaciones, pero estas conversaciones desaparecieron de mí, desaparecieron de mi boca.
Yo les he dicho, ¿cierto? Y alguna vez le puse el ejemplo de alguien que la gente dice, ay, pero es que uno se sienta a hablar con ese hombre y lo único que le habla es de Dios y lo único que le habla es de Biblia y lo único que le habla es palabra, y como que en esos días llegaron a venderle algo a la casa y él lo que hizo fue entregarle a Cristo y la persona recibió a Cristo en el corazón, porque es que cuando estamos llenos de Dios, lo único que nosotros queremos es hablar de Dios. Cuando usted y yo estamos hablando de Dios, nuestros temas de conversación son Dios. ¿De qué más vamos a hablar de usted y yo? Y yo no sé si a usted le ha pasado, en mi casa ha pasado, de repente estamos hablando de cualquier X o Y tema, pues tampoco les voy a decir que no tenemos más temas de conversación, ¿cierto? De cualquier, y de un momento a otro, yo no sé en qué momento, empezamos a hablar de la palabra, de la venida de Cristo, de cómo está la iglesia, de cómo tenemos que cambiar, porque es que cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, nosotros en cualquier momento de lo único que podemos hablar es de nuestro Señor, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso es que nosotros tenemos que ser diferentes, por eso es que usted y yo fuimos llamados para marcar la diferencia, por eso es que usted y yo tenemos que decir, mire, es que ya no más, ya basta de lo que antes vivíamos, ya basta de cómo antes vestíamos, ya basta de lo que antes hablábamos. Usted y yo somos de Cristo y como Cristo debemos andar, usted y yo somos de Cristo y como Cristo debemos vivir. Y yo creo que la pastora, usted lo ha escuchado decir, mire, cuando usted vaya a entrar a un lugar, dile, Espíritu Santo, realmente tú vas a entrar conmigo a este lugar, pero no le hable desde aquí de labios para afuera, dígale desde el corazón, Espíritu Santo, realmente tú vas a entrar conmigo a este lugar. Cuando usted se vaya a vestir, y no solo estoy hablando de las mujeres, estoy hablando también de los hombres, que de repente parece que le faltaran los 2 botones de aquí de la camisa y se le ve todo el pecho. No, también hay que vivir una vida en santidad, y que si las mujeres nos tenemos que poner la blusita aquí, entonces usted como hombre de Dios, abotónese bien su camisita y vista como un hombre de Dios, que realmente cuando usted vaya a salir, usted le diga, Espíritu Santo, realmente yo estoy reflejando lo que tú eres. Realmente cuando la gente me ve, la gente dice, mira, esta es diferente. Ayer escuchábamos, bueno, de hecho escuchamos 2 predicaciones del hermano Héctor Delgado. Yo creo que todos en mi casa sentimos lo mismo, escucharlo predicar a él. Es como que cada vez que lo escuchamos predicar, yo le digo, Señor, gracias por haber hecho el milagro en este hombre, porque qué hombre de Dios es. Si usted no lo ha escuchado, váyase a buscar las predicaciones de él. Es de esos hombres que uno puede decir a ojos cerrados, escuche la palabra de Dios de parte de él, que parte de él, de parte de su boca, lo que usted escuche va a ser palabra de Dios. Y escuchamos una predicación ayer, y en una él decía que de repente su esposa estaba recién convertida, pero no quería aún dejar muchas cosas de la vanidad de las mujeres, y llega donde uno de sus amigos y le dice, ay, que Héctor se convirtió, qué bueno, gloria a Dios, y que la miró de arriba abajo y le dijo, pero cierto que tú no te has convertido. Y ella ya se había convertido, pero como no estaba dando testimonio de que se había convertido, incluso ya él dice que dijo que no, que aún no se había convertido, pero que luego pasó un tiempo más y llegó de repente, iba saliendo de creo que era un supermercado, él lo mencionó, creo que era un supermercado, iba saliendo y iba vestida como una mujer de Dios, y una señora la llamó y le dijo, muchacha, chica, venga, ayúdeme, por favor, necesito que le pasen batería, ¿cierto? Como que el carro se había quedado sin batería y necesitaba que la ayudara. Le dijo, no, es que yo la vi y yo me di cuenta que usted era cristiana. Ella no le vio el corazón, es que ella no tenía un ecocardiograma para poderle ver el corazón, es que ella simplemente no le dijo, venga, es que usted es cristiana. No, ella la vio y dijo, ay, ella es cristiana, ella se parece, porque es que nosotros tenemos que reflejar lo que usted y yo somos, que cuando la gente nos vea diga, ay, venga, usted es cristiana. Sí, yo soy cristiana y me visto como cristiana y hablo como cristiana, y que la gente de repente está en una conversación y diga, mira, ella estábamos hablando y de repente se quedó callada. ¿Por qué se quedaría callada? Y que la gente le diga, ay, ¿por qué se estábamos hablando usted cuando llegó en la conversación? ¿Por qué de repente usted hubo un momento donde se quedó callada? ¿Por qué? Y que usted pueda decir, no, lo que pasa es que yo no hablo como ustedes hablan, es que yo soy diferente. A eso nos llamó el Señor, a marcar la diferencia. Hay muchas cosas que la gente no puede ver, que la gente no puede ver, su interior la gente no lo puede ver, pero que su exterior le diga, mire, es que yo soy una mujer de Dios. Y ahora no es que ahora de repente usted diga, bueno, entonces yo me voy a vestir o voy
voy a hablar así, pero mi interior no va a buscar la palabra del Señor. No, que realmente nosotros podamos ser diferentes. Amén, dice la hermana Lina, lo mismo me pasó con Jenny. Yo creo que ya casi todos conocen el testimonio. Un día la hermana Andre estaba cumpliendo años y el pastor y yo fuimos a comprar una vela de esas Volcán, que son muy lindas, y fuimos a comprarla y dijimos, Dios mío, ¿dónde va a estar abierto ahora? Pero la hermana Lina trabajaba en una panadería y repostería que trabaja las 24 horas, creo, ¿cierto? Trabaja las 24 horas y ahí la conocimos y yo voy y ella salió a atenderme y bueno, le pedí lo que le iba a pedir, pero luego ella me llamó y me preguntó que si yo era cristiana y yo le dije que sí, pero la hermana Lina puede confirmar ahí que no me vio el corazón, ¿cierto? Porque donde me diga que me vio el corazón, yo digo, santo Dios, esta muchacha es de otro mundo, pero como sé que no me vio el corazón, ella me dijo, no, lo que pasa es que yo te vi vestida y yo dije, ella es cristiana, ella es diferente, porque ella ya se había dado cuenta que habían dos clases de cristianos, habían unos que les gustaba mucho el mundo y que se parecían mucho al mundo, pero que habíamos otros que no queríamos parecernos al mundo y que éramos diferentes, y efectivamente ella coge el número, creo que al otro día habló, no sé si fue con Andre, porque creo que mi mamá y yo estábamos, o fue que creo que habló con Andre porque mi mamá y yo estábamos, pues no estábamos, pero todo dio testimonio de cómo usted y yo somos, hermanos. Amén. Y quizás, yo no sé si alguno que está ahí diga siempre es lo mismo, ya molestan con lo mismo, a toda hora es lo mismo, pero yo creo que es el tiempo donde usted y yo lo único, o no lo único, pero lo que debemos predicar es que hay que vivir una vida en santidad Amén. Para el reino de los cielos. Como decía mi hermana Yaniris, ella no venía a regalarnos carros, casas, ni becas, ni nada de eso. Ella venía a llegar y hablarnos lo que Dios tenía para nosotros, y ya no es tiempo para que la gente esté diciendo, mire, usted va a tener su casa, usted va a tener su carro, si Dios no lo quiere dar, gloria a Dios, que no lo va a recibir, pero es tiempo de que nosotros hablemos de que Cristo viene ya y que viene a buscar una iglesia que viva en santidad, una iglesia que diga, yo salí del mundo, pero el mundo salió de mí, yo antes era así, pero yo ahora no soy así, antes la gente me veía, pero ya la gente no me ve así. Usted ve al hermano Héctor Delgado y usted lo puede buscar, búsquelo como Héctor el Father si quiere, y usted ve a Héctor el Father y usted dice, santo Dios, incluso creo que él fue el que puso la moda del bling bling, que son esas cadenas grandes y esa forma de vestir en los reggaetoneros, porque por algo es el Father, era el papá de los pollitos, él era el reggaetonero más grande que había en su tiempo, y el Señor lo transformó, y usted lo ve ahora, y usted lo escucha predicar, y sin mentirle, no hay predicación de ese hombre donde a mí no se me salgan las lágrimas, y bueno, tampoco es muy difícil que entre la pastora y yo se nos salgan las lágrimas de repente, pero usted ve a ese hombre y usted dice, wow, Señor, qué grande eres tú. Y el hermano Héctor ayer decía una cosa en una de las predicaciones, y él decía que muchos aún han sido y ya están siendo condenados por el cambio de ese hombre, porque es que hay muchos, como el hermanito Ricardo Montaner, como decía la hermana Lina ahí ahorita, que dicen que son cristianos, pero que quieren seguir viviendo de la misma manera, y el testimonio del hermano Héctor Delgado ya los condenó, porque es que cuando uno ve el cambio de ese hombre, uno dice, no, definitivamente Cristo no viene a buscar unos que sean iguales, Él viene a buscar uno que sea diferente, a uno que realmente diga, mire, yo antes eras así, pero ahora yo soy así diferente. Ese hombre tenía millones, y él dice, y es verdad, él no tiene ni siquiera por qué chicanear. Yo también estoy segura que si ese hombre llama hoy a cualquier productor del mundo a decirle que va a lanzar un disco y que le da 2 millones de pesos, él dice 2 millones de pesos, que le da 2 millones, él decía, no 2 millones, yo le doy 3 ya para que usted arranque ese disco. Pero ese hombre, no, Dios lo guarde y el Señor reprenda al diablo, pero estoy segura que ese hombre jamás cambiaría lo que él tiene ahora, porque es que no hay nada comparado con lo que usted y yo tenemos, porque no hay nada comparado con tener a Dios en nuestro corazón. Y quizás muchos no hemos vivido muchas cosas, y quizás no hemos vivido y no hemos tenido, y yo estoy segura que de los que estamos ahí quizás ninguno hemos tenido la plata que tenía ese hombre, ni la fama que tenía, ni el poder que tenía ese hombre, pero usted y yo hay muchas cosas a las que hemos tenido que
renunciar. Hay muchas cosas a las que tenemos que seguir renunciando. Él decía, es que yo sigo en proceso, es que nadie de los que estamos aquí es perfecto, es que los pastores no son perfectos, es que yo no soy perfecta. Y si yo le hablo es porque yo sé que hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar, porque no hay nada comparado con ver un día a nuestro Señor. Y yo me pongo a pensar y yo le digo, mira, Señor, yo no sé si hay algo en mí, quizás sí que te falle, pero yo lo único que quiero es un día verte. No me importa lo que pueda pasar. Y ustedes me han escuchado muchas veces decir, y a mí por eso me encanta esa adoración que dice, mira, Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu presencia. Y usted y yo podemos perder muchas cosas, podemos perder amigos, podemos perder aún nuestras familias, podemos perder trabajos, podemos echarnos a nuestros vecinos de enemigos. No importa lo que pasa, no importa lo que nos falte, no importa lo que nos quiten, pero nuestro Dios es suficiente. Amén, pastor, así es. Para muchos allá en Valledupar, y no solo allá en Valledupar, aquí en Medellín, muchos celebraban, sí, el hermano Silvestre Dangond, y que se convirtió, y el hermanito Alex Campos cantó con él y lo llevó y cantaron en la tarima y todo, y por ahí está el hermanito Silvestre Dangond en las mismas, porque no hay un cambio. Por eso es que usted y yo debemos de ser diferentes. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia, que la gente nos vea y pueda ver algo completamente diferente. No volvamos a Egipto, pero no lo traigamos de vuelta. No volvamos al mundo, no volvamos al mundo de donde Dios nos sacó, pero entonces no traigamos eso de donde Él lo sacó y no los traigamos a la iglesia. La iglesia es un lugar completamente diferente, es un lugar santo, un lugar que Dios le plació que nosotros adoráramos, que nosotros le bendijéramos. Es un lugar donde podemos llegar y decirle, mira, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que cometo errores, yo sé que todavía me falta, pero perfeccióname para un día encontrarme contigo. Amén. Aleluya. Padre amado, mi amado Señor, en esta noche yo te doy gracias. Gracias por habernos sacado un día del mundo, Señor. Quizás muchos, Señor, no probamos el mundo y yo te doy gracias por eso. Yo te doy gracias por los que no probamos el mundo, por los que nacimos en un hogar cristiano, por los que nacimos en una casa que nos enseñó a amarte a ti. Gracias. Pero gracias porque nos has guardado, Señor. Yo hoy te doy gracias por mi vida. Gracias por estos casi 25 años que tengo donde tú has sido mi Dios, donde tú has sido mi amor. Señor, tú sabes cuánto te amo y cuán agradecida estoy de haberme encontrado un día contigo. De que tú dejaras de ser el Dios de mis padres y te convirtieras en mi Dios. De que tú dejaras de ser el Dios de mi familia y te convirtieras en mi Señor, en mi amado, en el deseado de mi alma. Gracias te doy, Señor, por habernos rescatado del mundo. Gracias por las personas que quizás probaron del mundo, que quizás llegaron hasta lo más profundo, Señor, de la tierra, pero de que allá tú los sacaste. Gracias. En esta noche yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Padre, el mayor deseo de nuestras vidas es un día verte. Y yo no sé si los que están ahí, Señor, se alcanzan a imaginar lo que yo me imagino el día que te vea cara a cara. Y por eso me encanta esa adoración, Señor, de Marcos Vidal, cuando dice, mira, no importa qué lugar me hagas sentar, no importa si tengo corona, pero déjame mirarte cara a cara. Quizás no tenga palabras para expresarte en el momento que te vea. Quizás solo pueda decirte cuánto te amo, Señor, pero ese día será maravilloso. No importa todo lo que tenemos que renunciar. No importa todo lo que tenemos que decirle que no, tú lo vales todo, Señor. Nada de lo que nosotros podamos renunciar es comparado con lo que dejaste un día tú por venir a morir por nosotros. Señor, en esta noche yo te pido que tú nos ayudes. Si hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida,
a lo que aún no hemos renunciado, que aún nos está atando al mundo, que a veces hace que volteemos y recordemos quizás las ollas de carne que teníamos en Egipto. Quita todo eso, Señor, y que realmente nosotros podamos poner la mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Señor, tú vienes a buscar una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Vienes a buscar una iglesia que realmente haya dejado al mundo, que haya dejado de contaminarse y que esté viviendo una vida en santidad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un día, Señor, le dijiste así a tu Padre, hoy te pido que tú nos santifiques para ser diferente, para que donde sea que estemos, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, que donde sea que vayamos la gente pueda ver que nosotros no somos del montón, que somos diferentes, que salimos del mundo, pero que el mundo salió de nosotros también. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.